Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Convites por la Colectiva Radio desde albumporlamemoria.com. Estas sesiones son llevadas a ustedes gracias al apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y del Programa Local de Concertación Cultural de la Secretaría de Cultura de Pereira. En este ejercicio de conversaciones ciudadanas en nuestro programa Convites, tenemos hoy a dos invitados, ellos son integrantes de la corporación Áurea. Tenemos a Natalia Martínez, su directora, y a Santiago Chiquito, su coordinador de proyectos. Bienvenidos Santiago y Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contentos de estar acá para compartir la experiencia de lo que ha sido la Corporación Áurea. Muchas gracias, muy contentos de estar acá con ustedes. Bueno, vamos entonces a empezar esta conversación a manera de ejercicio de memoria, a contar un poco qué es la Corporación Áurea, cómo surge. Entonces vamos a conversar un rato mientras nos tomamos el cafecito de la mañana y vamos haciendo memoria acerca de Áurea. ¿Quién de los dos quiere empezar? Bueno, Áurea surge como una necesidad de compartir, digamos como yo dentro de mis inquietudes como artista plástica, siempre me planteé y pensé como abordar una escuela de artes. No precisamente la pensaba como que fuera rural, sino que su inicio se dio en la vereda La Unión, en Dos Quebradas, y habitando allí, pues se dio la oportunidad con doña Gloria, que era la presidenta de la Junta de Acción Comunal, de comenzar los talleres en artes con los niños y las niñas de la misma vereda. ¿Sí? Ahí surge, entonces cada sábado teníamos actividades con los chicos desde las 8 de la mañana, los chicos y chicas, desde las 8 de la mañana, y a veces nos quedábamos todo el día con ellos llevaban su almuerzo, y teníamos talleres de dibujo, pintura, literatura, ajedrez, música, e invitábamos amigos y amigas a que impartieran también sus conocimientos con esta comunidad. Entonces ahí surge lo que es la Corporación Áurea como tal, y ya luego pues llega Santi, y Santi le da un formato diferente, digamos como que consolida lo que es la corporación como corporación. Luego nos comenzamos a constituir legalmente y bueno, Santi ya... Bueno, es importante también mencionar que lo que decía Natalia alrededor de los ejercicios que se hacían con los chicos y las chicas que llegaban a la caseta comunal de la vereda La Unión era totalmente de manera gratuita para ellos y de forma completamente autogestionada, ¿sí? No teníamos ningún apoyo de ningún tipo, ni institucional ni privado. Era literalmente por amor al arte y a lo comunitario, ¿sí? Entonces, cuando yo me di cuenta del proceso y eventualmente me empiezo a vincular, pues también es como por algo innato en lo personal, que es como de poder dejar algo en las comunidades rurales esencialmente, que es lo que nos ha movido, porque creemos que es una forma también de descentralizar mucho de la oferta cultural que se da en los entornos urbanos, y en un municipio como Dos Quebradas, que es un poco más difícil también el acceso a procesos de arte y cultura, y sobre todo para interactuar con los chicos y las chicas de la vereda en sus tiempos libres. Y Claro. algo de lo bonito que surge de allí es precisamente su motivación también de parte de ellos, ¿sí? Porque era completamente voluntario. Ellos no estaban siendo obligados a ir a clases de los sábados casi todo el día, como mencionaba Natalia, sino que ya era una motivación para ellos que llegara el día del sábado y sabían que iba a haber clase de artes y que iba a haber diferentes modalidades, y para ellos era sumamente encantador, y entonces eso también lo motivaba mucho a uno a estar allí juiciosamente cada sábado, con la invitación de diferentes amigos que se mueven en diferentes disciplinas a interactuar con los chicos. En esa misma medida tuvimos ejercicios de formación en muchas áreas, o sea, de ajedrez, de técnica vocal, de caligrafía china,
ya aparte pues de lo que venía manejando Natalia propiamente con las artes plásticas. También se hicieron diferentes actividades como festivales de arte, bazares, fiesta de disfraces para los chicos. Y de eso quedan unas fotos muy, muy bacanas que justamente estábamos recordando hace poco que volvimos a la Vereda La Unión a hacer otro trabajo. Y es que los chicos de los que hablamos ya están muy grandes. Claro, Y van es como, creciendo junto con wow, el mira. proceso. Y los recordábamos y hemos visto algunas de esas fotos cuando, de hace 5 o 7 años, cuando ellos estaban mucho más peques. Y entonces como que siente uno también que ha valido mucho la pena. Claro. ¿En qué año es esa primera intervención en la Unión o ese inicio de Áurea? Comienza el 15 de enero de 2018. Comenzamos. 15 de enero de 2018. Ya van 6 años, casi 7 años de trabajo. ¿Hay algo en lo que ustedes... Santiago también es artista visual. Bueno, yo me formo empíricamente y como autodidacta en las artes, ¿sí? Yo soy administrador ambiental y desde que estaba en la universidad, en la facultad, siempre me inquietó mucho la fotografía. Y desde allí ha sido un ejercicio pues, que nunca dejé. De igual manera pues terminé la carrera, hice un par de, digamos, como de trabajos como tal, pero mi inquietud siempre fue hacia el arte y la gestión cultural. Pero lo ambiental siempre ha permeado todos nuestros proyectos. Claro. Entonces ha sido como clave también. Yo les hago esa pregunta sobre la academia porque yo creo que ahí se abre como una brecha de un camino para la conversación muy interesante y es como esa diferencia entre la comunidad y la academia, ¿cierto? Ustedes dos provienen de la academia, pero entonces, ¿de dónde surge esa necesidad por trabajar en la comunidad, ¿cierto? Porque finalmente uno en la universidad aprende unos conocimientos para ir a trabajar de profe o Santiago como administrador ambiental, no sé, en alguna organización, en una empresa, haciendo planes de gestión del riesgo, bueno, no sé, como de acuerdo al perfil profesional. ¿Por qué ir a la comunidad? ¿Por qué hacer procesos además gratuitos en los que uno está entregando su fuerza laboral sin recibir ningún pago? Pues yo creo que eso se remonta desde muchos años atrás, pero ahí es chévere entender cómo se van vinculando los procesos, así sea que sean de diferentes regiones, porque cuando yo soy de Medellín, y cuando yo estaba en el colegio, que estudiaba en el CEFA, tuve un profesor que hacía un proceso con comunidad habitante de calle, con jóvenes habitantes de calle, y él me invitó a ese proceso. Y era muy bonito porque él hacía un acompañamiento, él les daba como unos espacios de escucha, compartía con ellos, también dictaba unos talleres. Para mí fue muy impactante, ¿sí? El proceso, porque pues me tuve que salir porque realmente no tenía como las herramientas para llevarlo. Entonces lo paré hasta ahí, estuve solo un tiempo con ellos y después entendí que era algo necesario, ¿sí? Necesario. De ahí en adelante se siguió gestando la idea y por eso fue cuando ya estando pues acá en Pereira, estando en la Vereda La Unión, ya tenía como la idea mucho más fuerte, era una necesidad. Y yo también, hay que aclarar, yo también he sido autodidacta, he tenido un maestro, pues tuve un maestro de pintura de manera independiente y de ahí me comencé a formar. Hasta hace poco que hice la profesionalización en artes en la Universidad de Antioquia, pero me encuentro con unos docentes que están en una investigación participativa todo el tiempo, con comunidades, e incluso me encuentro que lo que nosotros hacemos con Áurea era precisamente lo que ellos estaban buscando y lo que querían. O sea, son unas investigaciones en artes, pero participativa directamente con las comunidades. Entonces, eso yo creo que también se conecta un poco, primero pues con ese primer momento de interacción mía en Medellín con esa comunidad y la necesidad también en la zona rural
y digamos como que las soledades en estos procesos que tienen las comunidades rurales y sobre todo acá en Dos Quebradas, lo que hizo que nosotros pues hiciéramos más fuerza en hacerlo en estas comunidades. Cuando nosotros salimos de la vereda de la Unión y comenzamos a abordar otros lugares, otras veredas, lo hacemos precisamente porque vemos esa necesidad ahí, ¿sí? No es que nos hayamos planteado desde el principio que iba a ser netamente en comunidades rurales, ¿sí? Es porque la ciudad tiene la oferta todo el tiempo, tiene una cantidad de actividades, pero el campo no, las comunidades rurales no. Entonces, cada vez que conocemos, el año pasado que estuvimos en La Barra, en Buenaventura, pasa lo mismo. Y luego otra comunidad, y luego otra comunidad, y siempre hay un vacío ahí. Pero yo nunca me desvinculo de lo académico. Yo siento que hay un diálogo importante que debe hacerse, y precisamente de eso se trata también los conversatorios que estamos proponiendo. Son unos diálogos y unos espacios transdisciplinares, donde caben las voces de todos, y a mí, en lo personal, me interesa mucho escuchar también a los académicos y las investigaciones que se hacen desde las academias. Escuchar y que hagan propuestas también, Claro. ¿cierto? Porque a veces uno identifica como que hay una deuda de la vida académica con las comunidades, porque a veces no se llega de manera efectiva y casi siempre se quejan las comunidades que se llega desde la academia, es como con un espíritu extractivista del conocimiento para llegar y Exacto. quitarle una información a la gente y producir textos y producir investigaciones científicas y ya, como que no hay no se entrega algo a la gente o no queda nada de muchas intervenciones académicas. Y se sienten utilizados, eso Claro, hemos claro. tenido esos comentarios. Bueno, y otra cosa que me parecería importante contarles es que nosotros cuando decidimos abordar una comunidad por primera vez, de ahí en adelante seguimos un proceso con ellos. Sí, no estamos constantemente, pero hace parte ya de nuestra programación a largo plazo. Entonces, por eso es que la comunidad del bosque está ahí en nuestros proyectos. Pachacue sigue siendo, la vereda La Unión, ahorita con la comunidad de La Barra seguimos acompañándoles en sus procesos, ayudándoles desde lo que nosotros podemos a que ellos se fortalezcan. El Consejo Comunitario de La Barra es un consejo muy fuerte en este momento, pero nosotros les estamos haciendo un pequeño acompañamiento y eso hacemos con otras comunidades. Ahorita ya comenzamos proceso con la institución Hans Dreus y así seguimos. Hans Dreus en Cuba, en Pereira, En Cuba. ¿cierto? Bueno, vamos a seguir haciendo como una suerte de línea de tiempo por la historia de Áurea, ¿cierto? Entonces, para hablar de todos esos proyectos, mencionaron a La Barra, que es una comunidad en Buenaventura, pues vamos a llegar allá en su momento para poder hacer como un esbozo de todo lo que ustedes han venido haciendo. Llegan a La Unión, año 2018, ¿cierto? Se hace esa primera intervención en La Unión a partir de talleres de formación, de un espacio de acompañamiento a la comunidad, y de ahí en adelante, ¿qué más sigue sucediendo con Áurea? ¿A dónde van? ¿Qué otros proyectos empiezan a hacer? Bueno, veníamos con el proceso en la vereda La Unión y llega la pandemia, ¿sí? Entonces allí ya hay un receso que también potenció otras cosas. Fue muy interesante en ese sentido. O sea, empezó a activar otras propuestas creativas desde nosotros en lo personal y en lo colectivo. En ese entonces convivíamos también con Juan Amarillo, un gran artista y gestor cultural de la ciudad, y se empezaron a gestar algunas iniciativas desde allí. Y eso como que nos empezó a inquietar mucho también como organización, precisamente, como bueno, ¿y ahora qué? Está ya pasando pues la transición, entonces ahí fue cuando vimos como con más fuerza la razón de legalizarnos, ¿sí? de sacar la parte jurídica de la organización y empezar también a participar en convocatorias públicas para poder ya financiar los proyectos, no de una forma más sostenible, por decirlo así, ¿cierto? Claro.
De ahí surge una primera iniciativa de un proyecto global que venimos trabajando desde el año 2021, que es el proyecto de las correspondencias artísticas. Esta primera versión se llamó Correspondencias en el Otún. Allí nos vinculamos también con otros amigos y creativos de la ciudad, entre ellos Diego Hoyos, del sector de la Florida y gran conocedor también de la comunidad y del territorio de la cuenca alta del río Otún. Claro, del páramo sobre todo, ¿no? Sí, y en diálogos con él y con otro artista de la ciudad que ha sido muy importante en los procesos de formación que hemos tenido, Freddy Galvis, surgió esta idea de que el proyecto girara en torno al concepto de las correspondencias, porque inicialmente queríamos plantear el proyecto solo para la vereda del bosque, pero Diego nos sugirió como bueno, qué bacano como que haya una interacción entre dos comunidades, como que o sea, abordemos la comunidad del bosque, pero que haya otra comunidad con la que haya una interacción y que se conozcan de alguna manera. Entonces, claro, eso va a posibilitar un ejercicio de correspondencias. Oh, súper. Entonces abordamos la comunidad del bosque como parte de la cuenca alta del Otún y la comunidad de la vereda de la Suecia, que queda por Combi hacia adentro, que hace parte de la cuenca baja del mismo río, del río Otún, donde queda el relleno sanitario. Entonces son unos contrastes muy fuertes, pero es lo que queríamos precisamente realizar y poner a interactuar con ese ejercicio de las correspondencias. Súper. ¿Y cómo es esa interacción? ¿Cómo interactúan las comunidades en el marco del proyecto? Bueno, inicialmente planteamos unos procesos de formación en cada territorio. Esencialmente han sido desde la fotografía, desde el dibujo, la escritura creativa también ha sido importante allí, también con otro aliado que ha sido el poeta Dufay Bustamante. Y con los productos que se generan a partir de estos talleres, lo que pretendemos es que ellos mismos narren su territorio a partir de las prácticas de formación artística que nosotros les proponemos. Y con estas narrativas que ellos generan, que se generan en cada comunidad, las llevamos a la otra comunidad. Se las enseñamos también en formato de video y de esa manera ellos tienen la posibilidad de conocer un poco más sobre el territorio que habitan y sobre otras comunidades. Hay algunas correspondencias que son de manera más directa, por ejemplo con los ejercicios escritos. Se han hecho, por ejemplo, entre Pachacue y Estación Villegas, que queda en la cuenca baja del Consota, por el sector de Cerritos. Sí. Hubieron unas postales que se pusieron a interactuar con unos textos creativos que realizaron los niños de cada comunidad y se llevaron a intercambiar entre ellos. Súper, es siempre muy gratificante el trabajo en comunidad, ¿cierto? Y digamos que yo de manera personal los ejercicios que hago en comunidad, uno sigue insistiendo, aunque sea difícil sostenerlos económicamente y aunque haya un mundo de escollos, por la satisfacción que da el trabajo con la gente, ¿cierto? Y sobre todo lo que le enseñan a uno las comunidades. Entonces, en ese proceso de correspondencias, en la formación en las diferentes veredas, ¿qué han aprendido ustedes o qué ha aprendido Áurea de las comunidades? ¿Qué es lo que deja esa interacción con la gente, con los niños en la ruralidad, mientras construyen el mosaico, mientras dan el taller? ¿Qué se aprende y cómo se fortalece la organización de esa relación con la comunidad? Que es otra correspondencia a propósito del proyecto, ¿cierto? Yo creo que eso que mencionas ha sido esencial en el último tiempo de este proyecto o más actual. Nosotros inicialmente pensábamos que íbamos a enseñar algo, ¿cierto? Íbamos a impartir un conocimiento, pero a medida que iba pasando el tiempo, que íbamos interactuando con las comunidades, con las personas, con los niños, los adultos también, entendimos que es un ejercicio de correspondencia, ¿sí? Ellos
nos enseñan a nosotros, nosotros les enseñamos a ellos, y ahí ya hay un ejercicio de correspondencia muy importante, que es el que nosotros estamos entendiendo y que queremos transmitir también ahorita en la exposición. Okay. Ahora, no solamente, bueno, eso ya lo contaremos un poco más adelante sobre la exposición y el contenido que tiene, pero yo en lo personal, como individuo, como artista, he entendido que es un proceso necesario, a veces es desalentador, es fuerte porque nos enfrentamos a veces a territorios complejos de habitar, ¿cierto? A veces las comunidades no responden de la forma que nosotros esperamos, pero es un ejercicio que se vuelve completamente necesario, se vuelve poderoso, se vuelve fuerte, y yo creo que más una retribución de allá hacia acá. Las comunidades sí, cuando nosotros vamos viendo el progreso y el proceso avanzar, vemos que vale toda la pena, ¿sí? Es donde está. Ahora, nosotros nos paramos. Me parece muy importante mencionar también que cuando nosotros decidimos ir al bosque, que fue la primera comunidad, también es porque el proyecto de grado de Santiago de Ambiental era en el bosque, ¿cierto? Por eso nosotros nos remontamos allá y eso fue muy importante. Yo creo que los aprendizajes son, en este momento son inimaginables. Cuando yo me siento a reflexionar y a pensar y a hacer una retrospectiva de todo lo que ha sido este proyecto de las correspondencias, es como que se llena el alma y nos da a mí me da muchísima fuerza para continuar. Creo que ha sido importante también la organización como referente para otras organizaciones, porque se ha volcado de una manera fuerte también la participación de las organizaciones hacia las comunidades rurales, porque se ha evidenciado la necesidad de esa descentralización, y es importante continuar también. Y además, a raíz de la pandemia, casi que el mundo entero se ha dado cuenta de la importancia que tiene la ruralidad y la vida en el campo, y como que se han volcado los esfuerzos hacia allá. Santi, ¿qué se ha aprendido de la comunidad? Yo quisiera que seamos como un poquito anecdóticos en esta parte del programa, ¿cierto? De este ejercicio de conversación. Porque a partir de la anécdota es como un instrumento con el cual se hace memoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué se aprende? Y ojalá de manera anecdótica en ese trabajo ya de 6, 7 años con las comunidades, ¿qué ha quedado para Santiago, para Natalia, pero también para Aurea como organización? Ya Natalia decía algunas cosas, pero chévere que vayamos un poco a lo anecdótico. Bueno, en lo personal, que también he sido tallerista de fotografía en diferentes procesos de formación y en diferentes comunidades, siempre es como muy conmovedor de alguna manera. O sea, esta parte visual inquieta mucho realmente. O sea, hay una interacción con la fotografía que vincula, digamos, prácticamente a todo el mundo hoy en día. Así no sea fotógrafo profesional o no sea de su interés, pero sí o sí está haciendo fotografía todo el tiempo, porque el dispositivo móvil ya está ahí a la mano y presto para toda esta interacción. Entonces, cuando proponemos los ejercicios de formación en fotografía, hay unas bases, pero siempre es como con la intención de, no tanto como de suministrar unas reglas, ¿sí?, sino como de generar unos conceptos estéticos en los que los participantes se pueden basar para generar unas propuestas visuales como mucho más interesantes, como les digo yo, que realmente tengan una atracción visual fuerte en el espectador y para ellos mismos. Entonces, eso ha sido muy interesante, porque siempre ha sido como uno de los talleres que más fuerza han tenido, y la respuesta de la comunidad también gira en torno a ello, ¿sí? Sí. Y sobre todo cuando entienden que en la dinámica de las correspondencias esas fotografías las van a ver en otras comunidades y ellos mismos también van a recibir esa
esa interacción. Claro, eso está muy bonito porque, dale Natalia, ¿vas a decir? Sí, no, que yo siempre recuerdo algo que a mí me encanta muchísimo, pues que siempre lo menciono, y fue un ejercicio de un recorrido de fotografía que hicimos en el bosque, con la comunidad del bosque, porque como había tan pocos niños, entonces nos fuimos con Pedro, con Amparo, entonces nos fuimos a hacer el recorrido a la laguna, y cada uno tenía pues una camarita que nosotros les proporcionamos. Y me pareció muy, ¿sabe? Me parecía chistoso porque además Pedro es muy chistoso. Entonces a él le tocó una cámara rosada, era como una camarita rosada por todo, de ahí para arriba, o sea, era disparando una cosa impresionante esa camarita. Era con esa cámara, o sea, él quería tomarle fotos a todo y creo que Santi le hizo algunas fotos también con esa cámara. Y también había un niño, había un Diego. niño también de la comunidad, Juan Diego, muy inquieto, pero, o sea, como que no lo demostraba mucho, y, o sea, como que casi como que había que decirle, hey, toma esa foto de este paisaje, mira tan bonito, no, qué pereza, no sé qué, pero él quedaba solo y la hacía, y cuando ya revisamos el material, eran las mejores fotos. Entonces, como que este tipo de situaciones también son muy enriquecedoras porque se encuentra uno con unos potenciales dentro de esas comunidades que después obviamente les hacemos la retroalimentación y ya ellos lo ven también de otra manera. Quiero también mencionar algo súper importante y es respecto a las cámaras que menciona Natalia, porque esto ha surgido también de una iniciativa que nos dio por hacer una especie de donatón, ¿sí? Para plantear esos ejercicios prácticos de fotografía en las comunidades rurales. Hicimos unas campañas de donación de cámaras compactas digitales, las llamadas piscineras, que mucha gente ya tiene casi como obsoletas guardadas en sus armarios, porque obviamente el dispositivo móvil llegó a reemplazarlo pues, con toda y con mejores prestaciones, pero a nosotros sí nos servía mucho para hacer estos ejercicios de fotografía en las comunidades. Entonces hemos hecho 3 en diferentes años y mucha gente respondió de manera positiva. Algunas personas incluso de manera muy nostálgica nos decían, yo no me quería desprender de mi cámara porque la tuve muchos años, me acompañó en muchos viajes, muchos paseos, muchas situaciones familiares, pero cuando entendí que era para que ustedes hicieran estas prácticas con los niños en las veredas, me pareció mucho más constructivo y más positivo. Yo para qué va a tener eso acá guardado si un niño o una niña la puede utilizar. Y nos donaron muchas cámaras de muchas gamas, algunas ya muy poco eficientes, pero otras todavía con unas prestaciones importantes que todavía siguen siendo parte del stock que manejamos en este momento con la corporación y que incluso en ese momento hay algunas prestadas a otra fundación de amigos que están haciendo también talleres de fotografía con niños en una vereda, ¿sí? Entonces ha sido súper enriquecedor también que la gente se haya motivado a participar donando sus dispositivos fotográficos que ya no utilizaba y todo lo que nos ha servido. Incluso las que han dejado de servir porque sí o sí, sea como parte de la obsolescencia programada o porque ya definitivamente se dañan en algún momento. Algunas de esas cámaras que dejaron de funcionar las involucramos en un proyecto de mosaico que estamos haciendo en este momento. Ahí están en el muro, ahí están pegadas y la gente que las ha visto les ha llamado mucho la atención y para nosotros también es una manera como de una manera de tributo también a lo que ya cumplió con su trabajo, ahora va a quedar acá. Claro, claro. Como un ejercicio de memoria, ha sido muy, muy chévere también que muchas de las cámaras que nos han entregado, algunas personas no tenían como los cargadores y eso, y como nosotros en ese intercambio las hemos podido cargar. Y hay unas fotos ahí muy interesantes de las personas que ellos tampoco saben, entonces lo que Santi ha hecho de alguna manera es como devolvérselas, como que las descarga y ellos son como wow. Pues claro, porque no sabían que estaban ahí, a veces son de personas que ya no están y un montón de
de imágenes. Ajá, exacto, que nos hemos encontrado sin saber, o sea, es como que hay acá y bueno, ha sido muy chévere también. Claro, para ustedes como memoria del proceso, como ver la cámara ahí y que esa cámara necesariamente lleva unas historias, unas experiencias. Ahí hay dos elementos que me llamaron mucho la atención. Primero, lo que decían al principio, de la experiencia en el bosque de los niños o de la comunidad tomando fotografías, ¿cierto? El bosque es un territorio de páramo, ¿cierto? Cercano relativamente a la laguna del Otún, y la gente tiene una relación particular con la comunidad, con el territorio, se relacionan de manera cotidiana con él, pero vean lo que yo me pongo a pensar, cómo el arte, en este caso la fotografía, necesariamente transforma esa interacción o esa relación que tiene la gente con el territorio y los ponen a pensar en otras posibilidades, ¿cierto? Tal vez en valorarlo a través de la foto, ¿cierto? Como que lo tienen ahí, pero puede ser que no haya surgido aún el deseo de cuidarlo, de protegerlo, de quedarse incluso, que eso pasa mucho en las comunidades rurales y es que la gente no se quiere quedar en el campo, los niños y los jóvenes no se quieren quedar. Y eso seguramente representa una serie de problemas para la corporación, para Áurea, y quiero que usemos los siguientes minutos de esta conversación un poco para eso, ¿cierto? En este camino de 6, 7 años aparecen escollos, aparecen barreras, dificultades, como en todos los caminos que uno emprende. ¿Cuáles han sido para Áurea en términos del trabajo con la comunidad, de lo que aparece en el territorio alrededor del proceso, pero también en los factores externos, ¿cierto? Natalia mencionaba algunos hace un poquito, pero quisiera que fuéramos como más al detalle en esos problemas o en esas dificultades que han aparecido en el tiempo. Bueno, yo creería que esencialmente es no contar con la capacidad suficiente de sostener algunos proyectos en comunidad, ¿sí? Ya sea por la propia capacidad financiera. En algunos casos, también, por ejemplo, en el caso de la vereda del Bosque en particular, el acceso es un poco difícil realmente. Claro. Llegar allí no es muy fácil, pero fue uno de los retos que desde que nos lo propusimos lo deseábamos hacer. Incluso la supervisora de ese entonces nos decía como, ¿en serio ustedes van a ir por allá? Y nosotros nos parece súper importante, precisamente por lo mismo, porque seguramente ustedes no lo van a hacer. Pero nosotros dentro de nuestra propuesta independiente y alternativa buscamos eso precisamente. Y como mencionaba Natalia, dentro de mi trabajo de grado como ambiental llegué a esa comunidad a hacer un ejercicio muy interesante donde años después, ya con la Corporación Cultural, tuve la posibilidad de plantearle al equipo de trabajo, creo que es importante ir a esta vereda. Y para mí era también como una especie de retribución, ¿sí? Como devolver realmente, porque siempre quedé con la inquietud de querer hacer algo allí con ellos. En esa primera instancia era desde lo ambiental, pero entonces ahora con la corporación volvimos con otros procesos de formación, pero siempre con la dimensión cultural ahí transversal, ¿sí? Entonces, a pesar de esa dificultad quizás en el desplazamiento, uno siempre busca la forma de llegar y poder interactuar con la comunidad. Yo creo que uno de los que lo toca Santi también, y uno de los temas de mayor dificultad que hemos tenido es la sostenibilidad económica, ¿cierto? Como organización, porque cuando ya estamos constituidos hay una cantidad de puntos que se deben asumir, entonces ya debes tener un contador, ya debes tener pues unas dinámicas que no son como persona natural o como colectivo. Y a veces, entonces, nosotros que dependemos, en este caso de las convocatorias, que no debería ser así tampoco, pero en este momento dependemos de las convocatorias, la misma institución es un obstáculo, ¿cierto? Hay unos recursos, se asigna un recurso a la organización, pero
pero entonces todo se vuelve un trámite completamente largo. Entonces ya lo que es esencialmente el proyecto como tal, la esencia del proyecto, se disminuye la fuerza, porque estás pensando en el recurso, porque necesitas viajar a la comunidad, en este caso nosotros que nos toca los viajes, el transporte, nosotros tratamos de consumir todo en las comunidades donde vamos. Claro. Entonces, como que ya el proyecto pierde un poco el sentido porque entonces se disminuye el tiempo de ejecución, entonces uno ya está ejecutando esas las carreras y entonces esto, o sea, la institución lo que debería hacer de proporcionarle y facilitarle a nosotros las organizaciones que estamos ahí en la gestión, lo que hace es ponernos unos obstáculos también, entonces se vuelve una barrera y ese ha sido nuestra mayor dificultad, porque yo creo que con las comunidades, aparte del acceso, digamos, porque son de difícil acceso, nosotros hemos tenido muy buena acogida con las comunidades, muy buena acogida de parte de ellos y siempre nos siguen contando con nosotros, pero yo creo que desde la institucionalidad ha sido muy fuerte. Muy fuerte. Nosotros claro, tenemos que estar pensando y planeando cómo no depender de estas convocatorias, sino ser un poco más independientes. Sí, esa es una gran dificultad, yo diría, del sector cultural de la ciudad. Y bueno, hablemos un poco de eso, ¿cierto? Como de esa situación actual, que no es tan actual porque ha sido casi que siempre así, del sector cultural o de los manejos administrativos en el sector cultura. Y ahí hay una palabra clave que ellos siempre usan, que es en común con una de las banderas de ustedes que indicaban al principio, y es esa idea de la descentralización, ¿cierto? Entonces siempre es descentralización, apoyemos proyectos que ayuden a descentralizar, pero ustedes, ahí hay como una diferencia, como una disputa, porque entiendo que no se sienten como tan apoyados por la institucionalidad pública de la ciudad, ¿cierto? Pero ustedes también hacen un ejercicio de descentralización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo opera eso ahí, sobre todo Santiago, esa disputa o esa dificultad que ha habido con la Secretaría de Cultura de Pereira expresamente, ¿cierto? Por ejemplo, esta conversación es en el marco del programa de concertación, pero hay una cantidad de barreras para desarrollar el trabajo, como indicaba Natalia, ¿cierto? ¿Qué decir al respecto de eso? Bueno, eventualmente falta mucho como porque realmente haya un apoyo serio desde lo institucional. Y digo serio porque se ha visto no solo con la actual convocatoria de concertación, sino con otras anteriores, en que a las organizaciones culturales prácticamente las tratan como si o sea, su única intención fuera solicitar recursos, sin importar la esencia como de los proyectos que proponen. Y digo que tiene que ver esencialmente, por ejemplo, con el irrespeto que se da, digamos, en los tiempos. Por tomar un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, digamos, en cuanto a los desembolsos de alguna manera. Claro. ¿Sí? Cuando uno sabe que sí se pueden destinar recursos para otras cuestiones que se ven en la ciudad, pero las organizaciones culturales siempre las tienen esperando, como no tienen que esperar porque, o sea, siempre hay un pretexto que es de lo jurídico, que es de Hacienda, ¿sí? Como con algo. Aparte, también con algunos procesos como los que pasó este año, como que fue la calificación con las organizaciones a partir de sus trayectorias, en las cuales muchas de las que hacemos parte de las trayectorias medias nos sentimos completamente vulnerados de alguna forma con ese tipo de calificación que hicieron. Entonces sigue uno sintiendo de alguna manera como lo que menciono, como ese irrespeto hacia lo que es una organización cultural para la ciudad, para lo que representa, como se mencionaba en algunas de estas reuniones que hemos sostenido con diferentes organizaciones, y es que somos nosotros quienes le proponemos una
agenda alternativa y más amplia a la misma Secretaría de Cultura, que finalmente ellos deberían asumirlo como precisamente como lo que es, como precisamente esa parte de descentralización que tanto quieren fomentar, pero que esa agenda la propone sobre todo en las organizaciones culturales, con una cantidad de proyectos e iniciativas súper interesantes desde cada organización. Pero los apoyos siempre tienen una cantidad de pretextos. En este momento también tiene que ver que con el cambio de administración a nivel interno, entonces bueno. Pero de todas formas, yo creo que una de las características de nosotros y de la mayoría de organizaciones es como la terquedad y la insistencia en que, sí, y por eso también es importante lo que menciona Natalia, llegar a un punto en no depender tanto de las convocatorias públicas, sino potenciar otras formas de sostenimiento también a nivel interno. Y las alianzas y los apoyos con las otras organizaciones también es súper clave. Nosotros ya lo hemos experimentado, ya hemos tenido procesos y para nosotros es súper importante las alianzas y la interacción que tenemos con otros agentes culturales, con otras organizaciones que nos siguen apoyando y nosotros mutuamente también a ellos en sus diferentes procesos. Esa es otra forma también de poder sostener los proyectos. Claro, y con las comunidades con las que se trabaja sobre todo, que son como la joya de la corona de los procesos y lo que salva de todo lo otro maluco de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Como que ustedes pueden estar en este momento, en esta conversación, recordando que hay una cantidad de dificultades, que no se sienten representados por la institución ni apoyados, pero se van ahorita a la Unión en un rato a terminar el mural y están ahí con la comunidad y el resto no importa, ¿cierto? Es como ese es el proceso importante y bueno, que se hace también como con la fuerza de la gente. Vamos a terminar esta conversación entonces por el final de su historia, el final de su historia que es el presente, es decir, como en este momento en que están, qué andan haciendo y para dónde va la organización. Bueno, nosotros ahorita estamos con 2 proyectos, ambos de concertación, uno departamental y otro municipal. En el departamental estamos con las correspondencias desde la Unión, que es como nuestra casa de alguna manera, nuestro origen. Y este proyecto se llama Mosaicos para la Vida. Surge pues como un proyecto inicial de una convocatoria de un Procedas que nos ganamos con la Carder y vimos que es un proyecto demasiado grande, ambicioso y que no podíamos hacerlo solamente con unos recursos de materiales que nos proporcionaba la Carder y entonces nos postulamos al programa de concertación departamental. Estamos haciendo un mosaico de 42 metros cuadrados en un muro de contención. Es un proyecto que nace también para hacerlo con la comunidad, ¿sí? Para que la comunidad aprenda la técnica de mosaico. Yo no sabía el impacto, o sea, cuando lo empezamos a estructurar, no sabía que había tanto impacto ambiental con la cerámica que queda de las construcciones, ¿sí? Hasta este momento que todo el mundo pasa y nos dice, tenemos un montón de cerámica, de ripios de cerámica y no sabemos qué hacer con eso. Se los traemos y nosotros, no, ya tenemos un bulto, o sea, ya tenemos una volquetada que nos donaron, o sea, no. Y pues Hernando Hoyos, el maestro Hernando Hoyos nos donó también una parte de cerámica de colores, que es el color que le debemos a ese mural. Entonces realmente es un proyecto que nació así, ya esperamos terminarlo hoy, ¿sí? Ha habido muchísimas personas vinculadas, muchos amigos, amigas de otros lugares que nos han acompañado. La comunidad, los chicos de 11 de la institución educativa Cartagena han hecho el servicio social con nosotros, elaborando el mosaico. Han llegado señores, señoras, jóvenes a ayudarnos, a apostar. Cada uno ha apostado su granito de arena y es la intención y la fuerza de este proyecto. Yo creo que Santi les puede hablar un poquito más del otro, que es concertación municipal.
Bueno, el otro proyecto que también estamos empezando a desarrollar ya con la Secretaría Municipal, con Concertación Cultural de este año, es Correspondencias en la Perla. Allí lo que buscamos generar es como un compendio de todas las iniciativas de correspondencias que hemos venido realizando desde el año 2021 y en las distintas comunidades en las que hemos estado. Entonces, digamos que hay unas actividades centrales. Una de ellas es la exposición colectiva. Estamos trabajando en el ejercicio curatorial para hacer la exhibición de diferentes contenidos artísticos que se han desarrollado en estas comunidades rurales en las que hemos estado, tanto en Pereira, en Dos Quebradas, en Santa Rosa y en La Barra, en Buenaventura. Esta exposición colectiva va a girar en torno a productos de fotografía, de dibujo, de pintura, de una técnica muy bella que hicimos en La Barra que se llama cianotipia, que es una técnica de revelado artesanal, de instrumentos musicales ancestrales, que tuvimos la fortuna de tener esos talleres con un mayor de la comunidad de Cañamamo Loma Prieta de Río Sucio. El mayor Mario Guerrero nos acompañó en esos talleres de formación, entonces también van a estar exhibidos algunos de estos instrumentos musicales. Y algo muy importante que también desarrollamos el año pasado y de manera muy diferente, las correspondencias del 2023 las manejamos bajo un concepto que quisimos elaborar de cápsulas audiovisuales, unos formatos a manera de microdocumentales de algunas de estas comunidades en las que hemos venido trabajando con el proyecto de las correspondencias artísticas. Esas cápsulas audiovisuales todas están montadas en nuestro canal de YouTube y tienen una producción de muy buena calidad. Tuvimos la oportunidad también de trabajar con aliados fuertes en el campo audiovisual. Entonces, también se van a exhibir estas cápsulas audiovisuales en esta exposición colectiva, que será el próximo 22 de agosto. Otra actividad importante dentro de este marco de las correspondencias en el OTUN van a ser un par de conversatorios. Uno de ellos es a partir de los procesos que hemos venido trabajando con la comunidad de la Vereda del Bosque, que ya se ha mencionado varias veces en esta charla, y es precisamente porque Natalia lo mencionaba también hace un rato, nuestra intención es siempre estar retroalimentando los procesos que hemos venido haciendo con las comunidades. Y con la comunidad del bosque siempre ha habido un acercamiento muy especial, además porque allí hemos tenido la posibilidad de interactuar con otros colectivos que también los han venido acompañando a ellos como comunidad, que es un tema muy sensible realmente por muchos aspectos. La comunidad del bosque lamentablemente pareciese que tendiese a desaparecer, ¿sí? Como campesinos, como población que habita este ecosistema de alta montaña. ¿Se están viniendo a la ciudad? Sí, como te digo, hay diferentes aspectos, ¿sí? Digamos que si muchos ya han bajado, algunos ya han vendido sus predios. No hay un relevo generacional importante, pero también es algo pues, que se puede entender desde muchos ámbitos. Claro. Y también ha habido desde hace muchos años una presión institucional por el territorio. La cuenca alta del río Turn es muy apetecida en términos de conservación. Bueno, es una discusión interesante que también se viene planteando. Es una cuestión de intereses también por un bien ambiental que es el agua. Entonces sí, esta presión institucional ha hecho que muchos de ellos también se vengan cansando, muchos de esos también están en una edad que ya como que no les da y no quieren y entonces piensan en la posibilidad también de vender y eventualmente lo que pareciese es que va a desaparecer. No sabemos si se dé o no, pero y eso es uno de los temas que vamos a abordar en un primer conversatorio que tendremos precisamente en el marco de este proyecto de correspondencias en el OTUN, que como les mencionaba es una intención de que ya haya una interacción con la ciudadanía.
Entonces, en este caso, es visibilizar y darle voz a la comunidad de la Vereda del Bosque sobre lo que viene sucediendo allí, que sean ellos mismos también y otros compañeros que los han acompañado desde lo social, desde lo jurídico, desde lo académico, que nos cuenten y nos relaten qué viene pasando con la Vereda del Bosque. Y sobre todo, reivindicar el habitar del campesino allí en la zona y reivindicar el valor cultural que tienen como población campesina y como tradición, porque viene de generaciones atrás, cuando se asentaron en esta zona, incluso muchos años antes de que fuera declarado Parque Nacional como tal. Y eso es uno pues como de los temas que siempre ha estado pues ahí como un poco álgidos. Sí, además que se genera una correspondencia con el río, con el resto de la ciudad, ¿cierto? El río es como ese medio por el que estamos en comunión o en contacto permanente con esa comunidad. ¿Cuántos habitantes tiene ya el bosque, Santi? Bueno, ¿cuántas familias hay, pues? Pues hace poco andábamos como en esa indagación precisamente, porque cuando yo hice el trabajo de grado allá, eso fue en el 2007, estábamos hablando alrededor de entre 13 y 15 familias. Nosotros pudimos trabajar con alrededor de 10 en ese entonces, las otras era por una cuestión de acceso y también o porque no se encontraban en ese momento en la vereda. Siempre ha habido como también algunas familias como de interacción flotante ahí con el territorio. Pero en este momento como tal, con otro colectivo que estamos aliados y que tienen más información actualizada, nos dicen que en ese momento hay alrededor de 5 familias. Y solo 3 como con más presencia allí. 2 flotantes. Sí. Ok, bueno, esa es otra discusión y una línea de trabajo además muy valiosa que ustedes están desarrollando, porque también es acompañar un proceso de reivindicación política, incluso de una comunidad que aboga por su derecho a pertenecer o a tener un territorio, ¿cierto? Entonces, muchas gracias Natalia y Santiago de la Corporación Aurea por acompañarnos en esta conversación durante este rato en nuestro programa Convites. No, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, siempre ahí con la intención de fortalecer los procesos y las alianzas con las otras organizaciones. Y muchas gracias por abrir estos espacios necesarios también de escucha a las organizaciones y sus procesos. A ustedes por hacer ese trabajo tan valioso y tan importante para las comunidades, por estar con ellas, por acompañarlas en sus procesos. Y bueno, nosotros nos seguimos encontrando en este espacio de conversación que se llama Convites en la colectiva radio desde albumporlamemoria.com.